muy concentradas, ¿no? ¿Qué pasa acá? Pues acá podemos formar soluciones muy concentradas o también algunas diluidas, dice, ¿no? Entonces, ahora, en estas soluciones concentradas podemos llegar hasta la saturación, ¿correcto? Podemos llegar hasta la saturación, ¿no? Eso sí, ustedes saben, por ejemplo, si ustedes tienen una taza de agua, le echan una cucharadita de azúcar, lo agitan, se disuelve. Le siguen echando, así, pero hay que mantener esa cosa, la presión y la temperatura constante. Durante ese tiempo le siguen añadiendo, llega un momento donde ya no se va a disolver el azúcar. Ese punto se llama punto de saturación. Entonces nosotros cuando calculemos nuestra solubilidad, calcularemos acá, justo en este punto, en el punto de saturación. ¿Ok? Entonces, para ese caso, dice, vamos a, ¿no? Vamos a asignar como al sólido, vamos a asignar como al sólido como soluto, ¿no? Y al líquido como disolvente. ¿Ok? Entonces, vamos a tener en este caso esto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a tener, como les decía, tenemos un recipiente, acá, tenemos el líquido y tenemos el sólido. Acá tenemos un sólido, ¿no? Tenemos este sólido y parte de este sólido se va a disolver en el líquido, ¿no? Entonces me dicen que el sólido es como 2, soluto, y este líquido, ¿no? Que va a ser como 1, va a ser el solvente o el disolvente, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Esto qué es? Fugacidad del componente 2 en la fase líquida. ¿Esto qué es? Fugacidad del componente 2 en la fase sólida. Entonces, tenemos acá. Ambos deben ser iguales, ¿no? Fugacidad del sólido puro, igual a la fugacidad del soluto en la disolución líquida. ¿Quedó claro, señores? Entonces acá yo tengo este sólido. Acá. Suponiendo, si este sólido, vamos a suponer, es azúcar, entonces ¿qué vamos a tener? La fugacidad del azúcar en la parte sólida debe ser igual a la fugacidad del azúcar en la parte líquida. Entonces, el azúcar estará en estado sólido, digamos así, y el azúcar estará en estado. Ambos deben estar en equilibrio. Es lo que nos dice acá. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Duda? Sí, quedó claro, profesor. Ok. Gracias. Acá borrar todo. Dice acá, entonces, tenemos acá. Acá. Entonces, me dice acá la fugacidad del sólido, disculpen, la fugacidad del soluto en la disolución, aquí es igual al coeficiente de actividad del componente 2 en la fase sólida, la composición de este sólido en la fase líquida por la fugacidad del componente 2 puro. Entonces, tenemos acá, dice acá, coeficiente de actividad en la fase líquida, la solubilidad del soluto, F2, es la fugacidad del estado estándar utilizado para calcular la fugacidad. Tenemos esto. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros calculamos, lo que queremos calcular, determinar es esto, ¿no? Nosotros queremos determinar cuánto vale este X2, ¿no?
cuánto sólido se ha disuelto en el líquido. Como decíamos antes, ¿no? Teníamos esto, aquí, teníamos nuestro sólido, nuestro sólido, tenemos el sólido acá, y acá comienza a disolverse, ¿no? Entonces yo quiero determinar qué cantidad de sólidos está en el disuelto, esto. Y para determinar eso, dice que aquí es igual. Es igual a la fugacidad del sólido puro, entre la fugacidad del estado en estado estándar. Básicamente esta fugacidad es como si tuviera fugacidad de estado líquido. ¿Y esto qué es? Coeficiente de actividad. ¿Ok? Entonces, tenemos esto. Me dice, un caso muy simple es cuando la temperatura de la disolución es menor que el punto triple. En este caso podemos sustituir la fugacidad por la presión de vapor y el coeficiente que igual a 1, dice acá. Caso más simple, dice, ¿no? Acá no dice, ¿no? Lo que nos está diciendo es esto. Entonces, acá me dice, un caso muy simple es cuando la temperatura de la disolución, esta temperatura, está cerca al punto triple, ¿no? Cerca al punto triple. En ese caso, dice, el coeficiente de actividad, ¿qué pasó? El coeficiente de actividad no se borra esto, el coeficiente de actividad es igual a 1. Pero me dice acá, presión de saturación del sólido puro entre presión del componente 2 de líquido subenfriado. Entonces, ¿qué nos dice acá? Para esta temperatura que tenemos, la presión, acá ahí está, ¿no? La presión, ¿no? De presión de saturación del sólido puro, ahí está, entre la presión de saturación de líquido subenfriado. Lo que hacemos es, nosotros tenemos la curva de líquido vapor, extrapolamos eso y donde corta, tenemos esa presión. ¿Me entiendo? Es así. Entonces, esta es la manera más simple de calcular. Nosotros tenemos cómo calcular esta curva, ¿cierto? Tenemos también cómo calcular esta curva. Entonces, simplemente lo extrapolamos hasta esta temperatura y calculamos. Esa es la manera más simple de calcular de cuánto líquido, disculpe, cuánto sólido se disuelve en el líquido. Entonces, esta ecuación en qué falla. ¿En qué falla esta ecuación? Que solamente considera, ¿no? Solamente falla donde considera solamente las propiedades de quién? Las propiedades del soluto. No está considerando para nada las propiedades del solvente. Si se dan cuenta, todo es 2, 2. ¿Ok? Es una aproximación, digamos, casi ideal. ¿Ok? Solo un minutito, por favor.
Bueno, muchachos, disculpen, como les sigo diciendo, aquí no podemos calcular la solubilidad, ¿no?, de este sólido en el líquido. O sea, lo que me está diciendo es que en cualquier líquido, la cantidad de sólidos es lo mismo, o sea, la cantidad de sólido disuelto en cualquier líquido es la misma. Eso es imposible, pues, ¿no? Esta es una aproximación, así, digamos, para saber cuántos sólidos se disuelven en un líquido. Al final, ¿no?, lo que vamos a hacer acá es cómo calculamos esta relación, ¿no? Disculpen acá, esta relación, porque lo que queremos nosotros determinar, ¿no?, lo que queremos determinar es esta relación. Lo que queremos es determinar esta relación. ¿Cómo calculamos nosotros esta relación? ¿No? ¿Cómo determinamos esta relación? Es lo que yo quiero determinar. Una manera era pasarlo esto que la presión del sólido, esto presión del sólido subesfriado, ¿no? Esa es una aproximación. Pero realmente, ¿cómo lo calculamos? Lo vamos a calcular aproximando a, no lo vamos a aproximar, vamos a calcular aprovechando las relaciones termodinámicas. ¿Ok, señores? ¿No? Entonces, esta es la relación termodinámica, ¿no? Me dice que acá nosotros vamos a ir, es esto. Entonces, lo que estamos haciendo acá, ¿qué es? Básicamente, yo quiero ir del estado A al estado D. Entonces, este es mi camino directo, de sólido a líquido. Este es el camino real, digamos así. Pero ¿qué voy a hacer? Para llegar del punto A al punto D, tengo que seguir todo este camino. Pero este camino de A a B, de B a C y de C a D, es un camino, digamos así, termodinámico. Es un camino teórico. ¿Ok? ¿No? Es como cuando ustedes tenían, ¿se acuerdan? Cuando querían llegar, si yo tengo el agua, a, no sé, pues a 5 grados centígrados en estado líquido, y quiero llegar a
a 120 grados centígrados en estado de vapor, ustedes lo pueden hacer físicamente. ¿Qué hacen? Lo calientan, ¿cierto? Pero termodinámicamente, ¿cómo hacíamos? Primero íbamos de 5 grados centígrados hasta, ¿no? De 5 grados centígrados, digamos de 5 grados centígrados, ¿a cuánto? A 100 grados centígrados, líquido, y acá viene vapor. 100 grados centígrados, vapor, ¿no? Acá había una entalpía de vaporización, ¿se acuerdan? Y de aquí recién iban a 120. De esa manera yo calculaba la cantidad de calor que requiero para ir de 5 a 120. Este es el camino experimental, digamos así, camino real. Y este camino que estamos calculando, ¿qué es? Este camino es el camino termodinámico, el camino teórico. No, acá también vamos a determinar la cantidad de calor que yo necesito para ir de 5 a 10. Se supone que ambas cantidades deben ser iguales. Es lo que estamos haciendo acá. ¿Ya, señores? Entonces, lo que estoy tratando de ver acá es cuánto sólido, ¿no? Acá de este sólido, cuánto de esto se va a disolver en el líquido. ¿Ok? Entonces, seguimos ese camino, ¿no? ¿Y cuál es la fórmula? Dice acá, X2, fugacidad líquido, es todo esto. Entonces, dice que vamos a seguir este camino, ¿no? Acá, ¿no? Miren acá, dice acá, nosotros vamos acá y queremos encontrar esta relación. Yo quiero encontrar esta relación. Entonces me dice, delta, ¿no? Me dice acá, la variación de energía de Gibbs, a ir de A a D, ¿a qué es igual? Dice, debo ir hasta la fugacidad de líquido, de fugacidad de sólido. Final, ¿quién es? El líquido. Inicial, ¿quién es? El sólido. Voy a encontrar esto. Entonces, para hacer eso, tengo que seguir este camino. Dale, entonces, entalpía, se aplica la entalpía, también se aplica la entropía, y llegamos acá. Entonces, esto sería mi relación final para determinar qué cosa, la relación de fugacidades, ¿no? La fugacidad de quién, la fugacidad del líquido entre fugacidades sólidas. Calculo de esa manera. Una vez que tengo eso, recién reemplazo en la ecuación que ustedes tienen acá, en la anterior, ¿no? En la anterior. Si encuentro eso, tranquilamente, tengo esta ecuación, ¿no? Encuentro esta ecuación, ahí está hecho. Encuentro esta ecuación, y esto lo calculo por los coeficientes de actividad y ya está. Ok, señores, esa es la manera más simple de determinar, ¿no?, la cantidad de sólido disuelto en el líquido. Entonces acá tengo esto como decían antes y yo tengo que X2 es igual a ¿quién? Es igual a 1 sobre el coeficiente de actividad del componente 2, fugacidad del sólido 2 entre la fugacidad del líquido. Entonces, con esta relación, calculo esto. Esto calculo por la ecuación, las ecuaciones que ya conocemos, por ejemplo, lo que es soluciones regulares, no soluciones regulares, la ecuación de Van der Waals, Redstone, etcétera, etcétera. Se supone que ustedes nos van a dar como dato la entalpía de fusión del sólido, la temperatura del punto triple del sólido, esta variación de Cp, es decir, las variaciones de la capacidad calorífica, ¿no? Esas son las variaciones de las capacidades caloríficas
que Cp del sólido menos Cp del líquido, normalmente, casi normal que los Cp del sólido es casi Cp del líquido. Son casi iguales. Entonces, esto a veces se hace cero. Y solamente se requiere como dato la entalpía de fusión y la temperatura en el punto triple. Ok, señores, entonces, la próxima clase haremos problemas al respecto, ¿no? Y acá es uno de los problemas que tengo, que se tiene acá, es el siguiente, ¿no? Acá, y estos problemas, ¿sí? Esos problemas haremos hoy. Vayan a tratando de hacer, ¿ok? Entonces estamos viendo, señores, ¿sí?